Bueno, voy a presentar a Karina Starkel. Karina integra la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Prácticas Responsables del Consejo Federal de la Función Pública. Durante muchos años se desempeñó en la Universidad de San Andrés, donde estuvo a cargo de la Oficina de Relaciones Internacionales. Le encanta la danza y ha creado nuevas técnicas de movimiento. Bueno, Karina, bienvenida. ¿Qué tal, Isa? ¿Qué tal, Bea? Muchas gracias, Susan, que nos está dando todo el soporte tecnológico, y a todas las Marianne que están presentes hoy en este formato virtual. Les agradezco muchísimo. Y la idea de darles este momento de encuentro con esta charla de mi parte sobre un eje, personas cercanas o no tan cercanas, lo que significa la discapacidad, nos genera algunas veces un poco de desconocimiento, de desazón, de tristeza, pero la idea de mi parte es justamente mostrarles otra faceta del mundo de la discapacidad, y de qué manera en mi vida, porque estoy hablando en primera persona, fui encontrando el concepto de creatividad y cómo pude aunar ambos conceptos. Tengan en cuenta una imagen que ahora le está mostrando Susan, focalícenla, tenganla en mente y guárdenla para más adelante. Voy a retomar esa imagen. Entonces, si pensamos en discapacidad, ustedes deben estar todas preguntándose qué es la discapacidad, ¿no? Algo que se habla, algo que es bastante contundente, bastante abrumador, ¿no? En el sentido que casi todos más apercibimos esta palabra, pero según los conceptos que hoy se generan de discapacidad, tienen que ver con el momento que nuestra humanidad está pasando, ¿no? No solamente la pandemia, pero lo que estamos pasando es una gran transformación sociocultural. Y en esa gran transformación sociocultural, el concepto de discapacidad está relacionado a las PCD, que es la abreviación de personas con discapacidad. Se toma el concepto de persona para discapacidad. Si hacemos un poco de memoria, en el siglo XX se hablaba de la discapacidad como la pérdida de un órgano, de un miembro, de un sentido, de una función, de una facultad. Ese concepto está siendo dejado de lado y está tomando lugar el concepto vigoroso de persona. Y si tomamos el concepto de persona, vemos que es un concepto mucho más abarcativo y que prepondera lo que es la persona en sí, con todas sus capacidades y con todas sus limitaciones, ¿no? Imperfecciones, si queremos decirlo. Entonces, ¿qué significa la discapacidad? Significa la forma en que las personas con discapacidad interactúan con las diferentes barreras, que pueden ser estructurales, pueden ser topográficas, pueden ser sociales, pueden ser de todo tipo. La forma que se interactúa con esas barreras, ¿qué ocasiona? Ocasiona que ocurra realmente una dificultad mayor para que estas personas que tienen discapacidad podamos, acá me incluyo, probar plenamente que tenemos capacidades, derechos y formas de defendernos plenamente como cualquier persona, y también gozar de nuestros derechos en la sociedad. Entonces, acá como ven, se van conformando dos conceptos muy importantes: la gestión de los derechos y la gestión de la equitatividad, que no es lo mismo que igualdad. Vamos a hablarlo de esto más adelante. Por ahora, que tengamos en cuenta los derechos y lo que significa las condiciones que llevan a esta equitatividad. Entonces, cuando pensamos en discapacidad, nos vienen un montón de tipos de discapacidad. Esto es clarísimo, ¿no? Tenemos las discapacidades sensoriales, que como ustedes saben, tienen que ver con los sentidos. Por ejemplo, yo tengo ceguera, mi discapacidad es sensorial, ¿no? Las discapacidades físico-motrices, las discapacidades hoy llamadas psicosociales, las discapacidades intelectuales, viscerales, orgánicas, etcétera, etcétera. Hay muchas subdivisiones. La idea no es saber al pie de la letra todas las subdivisiones, pero sí entender por lo menos las básicas, ¿no? Y que también respetan lo que les di
esta consigna de que lo importante es tomar la persona por el todo y entender de que dentro de esas pérdidas de algún tipo de sentido o de dificultad para trasladarse, o lo que fuera que pueda suceder que lo lleve, puede ser una discapacidad temporaria o crónica, ¿no? A todos puede pasar una discapacidad temporaria, una fractura de una muñeca, una cirugía que lleva con que uno tenga que tener ciertos recados para desplazarse, eso sería una discapacidad temporaria, ¿no? Que después con el tiempo uno se va recuperando. Y las crónicas, o que son las definitivas, son como la mía, que yo, para que no me conocen, yo tengo retinitis pigmentar. La retinitis pigmentar, como el propio nombre dice, la raíz viene de la retina, genera como que la retina, que sería el organizador del cerebro, ¿no? Está muy conectada con el cerebro, toma la imagen que llega cristalino a nuestros ojos y la transforma en estímulos eléctricos para que sean decodificados por el cerebro en imágenes. Ese decodificador, que sería la retina, con el tiempo se va achicando y va limitando todo el campo visual, que es nuestra visión lateral. Y con eso queda reducida a visión solamente frontal, o visión de embudo, o pez, y con el tiempo, a medida que pasa, ese problema genera con que esas células de la retina van siendo eliminadas hasta que se centralicen puntitos muy chiquititos y la pérdida total de la visión. En mi caso fue algo bastante atípico, porque perdí la visión con 15 años, fue una voraginosa pérdida, no hay explicaciones, digamos, lógicas de la medicina, sí se cree mucho de que hay muchos estudios, todavía, como ustedes pueden saber, la retina, a diferencia de otras partes del ojo, no puede ser trasplantada, no hay tratamientos, sí había controles cuando yo fui perdiendo antes de los 15 años, para saber cuán agresivo era ese avance, y de hecho lo fue muy agresivo, y a los 15 años, diría que el avance más agresivo fue en un periodo de 6 meses, perdí completamente. Y al perder completamente fue todo un recorrer distinto en nuestras vidas, que ahí empiezo a acercarme al concepto de la creatividad. Cuando uno empieza a perder algo tan valioso como un sentido, que es tan omnipresente en todos los ámbitos de la vida del ser humano, que es la visión, ¿cómo uno tiene que recorrer ese camino? Es un proceso. Y acá se asemeja mucho la creatividad. Cuando me preguntan qué pienso de la creatividad, hay muchas definiciones, hay muchos autores. Entre ellos, lo que rescato es que todos hablen que es un proceso. Es un proceso que a veces no comienza lógicamente, del comienzo, medio y fin. Empieza al revés. Y en mi caso puedo decir lo que empezó al revés. Yo nunca pensé que perdería la visión tan pequeña. Pensé que perdería por este problema, como suele pasar en los casos que he leído en aquel momento, me había enterado. Mis padres habían viajado a lugares de excelencia médica en el mundo para atestiguar y corroborar el diagnóstico, estaba súper correcto. En aquel momento vivimos en San Pablo, y estaba con los mejores especialistas en aquel momento. Todos dijeron lo mismo, que estuviera tranquila, que hiciera los controles, y que esto iba a tardar mucho, que iba a ser algo más paulatino, y de verdad no lo fue. Entonces, a mí el proceso me tocó en un momento que usted se puede imaginarse, de adolescencia, de muchos cambios hormonales, de muchas ilusiones. Yo siempre fui una persona muy visual, eso explica por qué siempre me gusta tanto la indumentaria y todo lo que es estético. De ahí tenemos esta presentación en PowerPoint que me pareció importante que ustedes disfrutaran de algo visual, y también porque tiene que ver con la propia creatividad que llevo adentro, ¿no? Para mí, si no hay un juego de colores y de formas, y de entender lo que es la propia vida por algo lúdico, no tiene el mismo sentido que tendría para mí llevar esta discapacidad. Es algo muy presente en mi vida, tanto la creatividad como la discapacidad son insoslayables, ¿no? Caminan lado a lado. ¿Y por qué? Porque ambas han requerido un gran esfuerzo de sentarme y pensar cómo ahora llevo mi vida con 15 años, esta discapacidad, cómo ahora me recreo y me reinvento, porque tengo que seguir estudiando. No era obligación, o sea, podría haber dicho, bueno, me hago un paso a un costado, estudio en un colegio especializado,
o me detengo a aprender como hubiera sido más tranquilo, las herramientas que en aquel momento me podría brindar la tecnología, el braille, un perro lazarillo. Yo elegí el camino al revés. Pues digo que algunos creativos dicen que el proceso creativo puede empezar por el final. Yo decidí, al mismo tiempo que me reunía con mis directivos de mi colegio y les proponía el gran desafío, que era tanto para ellos como para mí, el claustro académico se reunía para pensar juntos, ¿no? Y sacar esta idea de qué manera Karina Starkel podría seguir adelante estudiando sin perder el gran valor que sería estar con mis compañeros y con mis colegas, con mis profesores que yo tanto quería en mi comunidad educativa. Y acá reconozco el gran poder de la educación, que siempre me acompañó, que siempre la tuve como parte mía, y que me han visto este esfuerzo enorme que mi familia, mis padres, yo soy hija única, han visto el esfuerzo de querer aunar estos equipos, ¿no? Entonces acá tenemos otro elemento importante, el proceso con el esfuerzo y con la conformidad de equipos interdisciplinarios, ¿no? Que yo siempre considero que la creatividad no camina sola, camina de muchas manos, que se van encontrando cuando se junta y se crea en ese esfuerzo en conjunto, ¿no? Para hacerlo más sintético, el colegio lo pude afrontar con muchos percances, porque no crean que fue fácil, tener que adaptar todo un lenguaje escrito a un lenguaje que era oral, donde me tomaban, en aquel momento usábamos carbónico, los apuntes, mi madre siempre grabando pilas y pilas de apuntes, grabando libros, y tenía un profesor particular que iba a mi casa después del horario de clase y repasaba todas las materias exactas, incluso cuando teníamos biología, que era genética, para que lo que no podía justamente captar, porque se hablaba en el pizarrón, por más que el profesor se veían todos que tienen que hablar en voz alta en el pizarrón, él repasaba parte por parte de cada fórmula, de cada sentencia matemática, de cada ecuación, y eso fue magnífico, porque fue elaborando en mí una participación tan amplia de mi mente, me hizo soñar, me hizo levantar alas y vuelo con tanto esfuerzo. Era muy duro porque pasar de un lenguaje tan visual, y yo soy una persona muy visual, como le he dicho, a un lenguaje tan poco palpable, que sería el entender eso en la fantasía, en lo que sería estas fórmulas, que desarrolló muchas habilidades, y esas habilidades curiosamente me hicieron desarrollar lo que era mi creatividad también, ¿no? La creatividad, cómo se fue conformando con la discapacidad, en cómo manejar estas herramientas. De pronto escuché muchas personas que tenían la visión también, que tenían caminos muy opuestos al mío, de que incluso me desalentaron a no seguir. No, mirá, dejala, es muy difícil, ¿por qué te apuras tanto? Tenés la vida por delante, no vas a conseguir. Algunos directamente me decían eso, yo no entendía por qué este aspecto que era tan negativo, ¿no? Yo decía, bueno, pero vamos a probar. O sea, si hay un esfuerzo sostenido de un grupo de gente, vamos a probar. Y ahí fue que vino la maravilla de esto de la persistencia y la resiliencia, que también tiene que ver con la creatividad. Hay muchos tan frustrantes en la creación, ¿no? Y cuando uno se depara a ellos, que se da cuenta de que cada peldaño que uno sube o uno baja, te lleva a tantos lugares distintos. A mí me llevó a lugares increíbles, conocí gente maravillosa, educadores buenos y malos, y aprendí, les cuento, mucho más de los malos, porque me hicieron tomar mucha más fuerza, el envión para avanzar en este esfuerzo de la educación. Terminé el colegio muy contenta, porque de alguna manera o de otra pude ayudar a mis compañeros que tenían otros problemas, quizá de conducta, quizá de concentración, quizá de no tener motivación para estudiar. Vieron que hacía tanto esfuerzo, y les cuento otra, yo hacía todos los exámenes en frente a toda la clase, que era un gran desafío, incluso para mí misma, porque tenía que estar muy acostumbrada a lidiar con todo el ruido de lo que eran 40 alumnos atrás mío, pero que ellos no se iban callando porque veía mi esfuerzo en rendir a full todo eso, ¿no? Y de esa manera yo también evitaba que las famosas sospechas que me pasaban la nota a los profesores, ¿no? O sea, no había nada de eso. Y después terminé ayudando a mis compañeros que cuando obviamente rendían en otros días que no era yo, me venían a preguntar qué opinaban de tal o tal tópico, porque sabían que yo había estudiado mucho más que ellos, ¿no? Eso es lo que daba el no poder equivocarme estando enfrente a la clase.
bueno, eso fue un gran envión que me llevó a pensar en estos caminos de la creación y de entender que no había 2 más 2 4, que en el camino uno se equivoca mucho y que uno tiene que persistir. Y esa fue mi palabra de orden, el persistir sin pensar tampoco en la recompensa, que es otra de las teorías de la creatividad. Uno cuando crece y se pone maduro y adulto, queda con eso, ¿no? Curiosamente, cuando pocos meses que había quedado ciega, entonces yo hacía gimnasia rítmica en San Pablo y tenía una profesora que era egresada de Municipal de Río, que sería la escuela más importante de ballet, que sería acá el Colón, por así decir, y que ella desde chica me conocía y yo volví a hacer las clases de talle, volví a hacer clases en grupo. Y entre las dos pensamos de qué forma yo podía seguir las clases, ¿no? Y era una clase en realidad de gimnasia rítmica que tenía escondido atrás muchos valores de la danza y precisamente del ballet. Había todo un fuerte componente de barra, de estiramiento en el piso, de barrater. Y ella se acercó un día y me dijo, Karina, sé que te vas a mudar a otros países, lleva contigo la danza, hacela crecer dentro tuyo, ya está en vos. Y eso fue algo que vaticinó una persona que realmente creo que vio en mí todavía lo que yo ni sabía que lo tenía tan adentro y lo que empezaba a incorporar. Y eso fue maravilloso, ¿no? Porque me hizo conocer estos caminos que me fue llevando de a poquito a esa danza, ¿no? Antes de eso, que voy a hablar un poquito de los mitos y estereotipos, la otra filmina, en la que uno podría pensar, pero bueno, que no sería más fácil tomar, por ejemplo, la música, ¿no? Bueno, ojalá no tuviera el talento que tiene Andrea Bocelli, con esa voz maravillosa, y tantos otros cantantes que no ven, y dije, no, curiosamente fue la danza, curiosamente fue una de las cosas que uno pensaría que serían incluso más fáciles para mí, ¿no? Y uno de los mitos que uno piensa primero, ¿no? Todo lo que significa también que no hice ninguna parte para eso, que es la tecnología. La tecnología uno piensa, ¿cómo viene? ¿Usás braille? El braille lo aprendí, pero hoy está todo tomado por lo sonoro, ¿no? Los lectores de pantalla dominan el mercado y son los que nos ayudan en el día a día. También eso, la tecnología no es igual para todos, depende de cómo somos, de cómo nos sentimos y de cómo evaluamos que nos es importante la tecnología. Ese es otro de los mitos que les quería decir. Y bueno, algo que la gente dice, ay no, pero ustedes son superhéroes, los que ustedes que tienen algún tipo de discapacidad. También es un mito. Los superhéroes no somos, somos todos los hombres y mujeres que estamos en este planeta luchando por nuestro lugar y dando lugar a lo que hacemos nosotros cada día con muy buena voluntad. Pasando a la otra filmina, que es el trabajo en pro de del bienestar de las personas que tenemos discapacidad. Hay muchas organizaciones, ustedes deben colaborar y incluso pertenecer a varias de ellas. Yo quería únicamente hacerles referencia, porque todo esto tiene un marco normativo, ¿no es cierto? Las Naciones Unidas, hace algunos años, en 2006, y después lo ratificaron en 2007, en Argentina tuvo carácter de constitucional, la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sería, por así decirles, como una especie de guía de nuestros andares como personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si no cuidamos de las comunidades que sufren todo tipo de rechazo, quieran llamarlo discriminación, ignorancia, desconocimiento, sufrimos, así como niños y niñas y adolescentes, las mismas vulnerabilizaciones, ¿no? Estamos vulnerables ante el sistema sociopolítico-económico. De ahí se creó esta convención, y en Argentina tenemos el orgullo de decir que viene siendo tomada como referencia para crear políticas públicas para ayudarnos a las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, volviendo entonces al camino de creatividad con la danza, ustedes se preguntan, ¿cómo avanzaste con la danza? Tenías una profesora allá atrás, me mudé de país, muy bien, y entonces empecé a reconocer lo que sería la danza. No pensé claramente en cómo iba a ser, si lo seguiría a nivel profesional. Pensé como algo que en el principio era algo que me daba mucho placer, me daba mucho bienestar, que yo sabía que me iba a ayudar mucho en toda mi formación,
pero no sabía bien si iba a ser mi camino o no. De alguna manera estaba en camino. Curiosamente pasó eso, ¿no? Entonces, la danza, empecé a recorrer, está en ese momento en Argentina, imagínense, ustedes que conocen esta figura preponderante que nos ayudó, y es una persona que realmente generó un camino muy importante en lo que significa la danza terapia, que es María Fuchs. Me acerqué a María Fuchs en aquel momento y me dijo, no querida, yo trabajo con personas sordas, tengo una persona en mi equipo que tuvo una experiencia, quizá podés empezar a explorar con ella el camino. Y fue algo increíble porque empecé a descubrir, mediante ese camino, de que a medida que iba explorando lo que era la danza, tanto ella como docente y yo como alumna crecemos juntas, ¿no? Y debrabamos ese misterioso mundo de la danza. Imagínense que no fue fácil, porque si bien yo tenía una formación de esta gimnasia que era más parecida a un ballet, tenía que desplazarme en un espacio, reconocer los apoyos, reconocer las palancas, reconocer cómo iba a ser ese ambiente y realmente expresarme, en el total sentido de la palabra, expresarme. ¿Qué significa mi gestual? ¿Qué quiero decir? Y ahí ustedes se preguntan, ¿pero elegiste qué, la danza clásica o la danza contemporánea? Ahí fue un desdoble. Ahí me di cuenta que llegaba el momento y yo tenía que hacer un discurso más fuerte, no porque fuera más débil, entre comillas, no me malinterpretes la danza clásica, es que con la danza contemporánea me daría más libertad gestual para llegar y más cercano a mi realidad, porque no podía pensar que iba a bailar como una Maya Pizzicaia y ninguna bailarina que era como una Leonora Casano, o bailarinas que eran contemporáneas a mi época. Yo tenía que entender que iba a tener siempre una situación limitante y que tenía que adecuarme a una circunstancia y buscar qué quería decir con mi gestual, qué quería decir con cada paso, cada giro, cada salto que iba a dar, y de cómo iba a vencer cada obstáculo para llegar a alcanzarlos, ¿no? No crean que fue fácil, porque también en ese recorrido fui cambiando de docentes, algunos no se animaron, y les doy un crédito que realmente es muy complejo pensar algo tan visual, trasladar un lenguaje tan visual a un lenguaje que tiene que ver con también esto de los sentidos plenos, ¿no? ¿Qué significa esto? Entonces llegó el momento en que encontré docentes, ya estaba de vuelta en Brasil, donde había vivido muchos años, una gran mentora en danza, y un gran amigo que estudiaba allá en Estados Unidos, me dijo, ¿por qué no te postulás y venís a estudiar a Estados Unidos? Y yo le decía, no, güey, ¿cómo? ¿De dónde? O sea, irme a Estados Unidos, no tengo como las herramientas para llegar hasta allí, hay un gran componente económico muy fuerte, dijo, bueno, postulate becas, sos muy buen estudiante, lo tuyo es muy valioso, tenés un camino para dar a los demás increíble, y ahí empezó otra parte de mi creatividad, que es el camino del dar a los otros, ¿no? De entender que lo que estaba haciendo estaba dejando como un referente, como una marca atrás mía, ¿no? Que iba dejando un espacio. Cada vez que yo avanzaba en la danza, concretamente avanzaba en este espacio, avanzaba en propios derechos con personas con discapacidad. No es bailar por la discapacidad, sino es bailar con la discapacidad por lo que queremos cada uno de nosotros. De ahí la importancia de mi gestual tenía un significado de literalmente plantarme en la vida, ¿no? De quién era yo, cómo era yo, y que ya Karine empezó a caminar al lado de su danza. No era más solamente adentro, estábamos al lado una a una. Y tomé el riesgo enorme, que era postularme a universidades de Estados Unidos, como ustedes saben, un sistema muy complejo de aceptación, donde no solamente pedía ayuda financiera, en aquel momento no había la cantidad de personas de afuera y menos de sudamericanos que se postulaban a universidades norteamericanas, y menos aún con un combo como el mío que tenía también la discapacidad, ¿no? Yo sabía que iba a ser muy difícil, y menos aún que se postulaba para danza. Y lo más curioso de eso es que en este camino creativo hice lo que me habían aconsejado muchos expertos en educación, que era hacer como una especie de screen, ¿no? de lista de universidades que creía que podían estar alineadas con la zona que yo quería,
y con el tipo de universidad que yo buscaba. Yo no buscaba una universidad muy grande, buscaba más lo que sería un college, ¿no? Estaba un poco cansada de vivir en grandes ciudades y quería un ambiente más, más acogedor, más intimista, un poco más tranquilo, cambiar un poco totalmente mi forma, y mi desafío va a ser mayor, porque yo soy una persona muy urbana, que me gusta mucho la vida en las urbes. Y de pronto empecé a reunirme con los directores de cátedra de danza, de cada una de ellas, incluso de teatro, y todos me señalaban una universidad que no estaba indicada en mi listado de universidades, y hasta que llegué justamente a definirme por la que yo terminé egresándome de, ¿no? Que es Middlebury College. Está ubicada en la provincia de Vermont, quienes conocen bien Estados Unidos, frontera con Canadá. De hecho antes pertenecía a Canadá, y pasó a ser parte de Estados Unidos de la costa este. Y que aquí otra vez, ¿no? Que tuve que echar mano de el coraje y las herramientas de no autodiscriminarme, de no decirme no podés, y no vas a poder hacer una locura como esta, postulate para otra carrera. Y fue maravilloso, porque al postularme, en principio hice la audition para la, 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 la presidenta de cátedra de la universidad, y fue en un espacio tan increíble donde había todo un ambiente que, si bien yo no lo veía, lo sentía, con esas montañas tan benévolas del Green Mountains, que no son las Rocky Mountains, son las Green Mountains, que son mucho más amigables, porque son más verdes y son menos escarpadas. Y era un día de otoño maravilloso, donde el follaje, la gente se acerca para ver el follaje que cambia de tono en ese momento. Y fue algo tan especial, y bailé con tanto amor y con tanta entrega. La coreografía era mía, y hice una parte improvisada, una parte de coreografía, y le dije, bueno, abracé a mi madre que está en ese momento conmigo, y dije, mira mamá, no sé si será hasta la universidad que me va a aceptar, pero este día va a quedar en nuestra memoria seguramente. Y bueno, me volví para mi casa, llena de ilusiones en aquel momento, y tenía que tomar la gran decisión, ¿no? Si me postulo para muchas universidades, como todos los alumnos postulantes lo hacemos, ¿no? Y eso con mis alumnos en la Universidad de San Andrés, me pongo en lugar de ellos, qué difícil. Me postulé, otra vez me tiré un poco a la pileta del hacer audaz, ¿no? Que es otra de las herramientas de la creatividad. Me tiré a la pileta postulándome a lo que llaman ellos el proceso de Early Decision, que es, tenemos que postularnos a una sola universidad, ¿no es cierto? Y con eso implica que no me puedo postular a ninguna otra. Y si no me aceptan a esa, perdí un año de postulación. Que imagínense, un año parece poco, pero para quien viene estudiando y preparándose y gastando mucho dinero, que en aquel momento era todo papel, nada era formato virtual, eran correos, los couriers eran carísimos, era toda una inversión muy importante, y perder un año era fatal, ¿no? Pero bueno, dije que me iba a postular o sí, estaba muy convencida, una voz interior me gritaba por todos los poros, y bueno, me empecé a preparar, aunque no sabía que iba a ser aceptado o no para esa universidad, con aquel mentor de aquel momento, mi profesora de danza, que es una persona muy especial, que al día de hoy somos amigas, y ella ahora ocupó un cargo muy prominente en la primera universidad de danza que tenía escuela de danza en Brasil, es una gran académica, la UFBA, la Universidad Federal de Bahía. Ella me empezó a formar, y empezamos a orientarnos por distintas técnicas. También crean y pueden reírse, aprendí tango porque me daba mucha vergüenza irme afuera del país, y la típica pregunta, ¿do you do the tango? No, I don't. Me quería morir si me decían eso. Entonces empecé a aprender tango, a bailar tango, aprendí varios ritmos brasileños también, que como saben, el Brasil tiene ritmos de danza muy variados y muy divertidos, en una linda contraposición con el tango, que genera toda esa elegancia, ese respeto, esa severidad. Y entonces, toda preparada, y llega el momento que me dan la noticia, y fue muy conmovedor, porque realmente dije, bueno, se puede, ¿no? Se puede, porque creo que alguien del otro lado del mundo pudo ver mi postulación, y pudo ver todo mi bagaje, mi currículum, y mi esfuerzo, que fue llegar a rendir esos exámenes donde los tenía que hacer términos orales, y fueron horas y horas de exámenes,
y fue una linda experiencia que tuve también por ese sentido de la educación, porque rendir estos exámenes también con tantas horas y con gente tan especializada y que vio ese esfuerzo mío, me dio mucha alegría, ¿no? Y así fue la carrera en que me adentré en un momento importante, tuve la suerte de que en aquel momento se hablaba de la gestación del movimiento auténtico, ¿no? De Authentic Movement, donde teníamos que bailar, y vean ustedes qué curioso, se bailaba únicamente lo que se sentía, en el sentido no bailar por bailar, sino que teníamos que hacer laboratorios de danza que llegaban a ser crueles, ¿no? Eran horas en el piso tirados y tiradas, porque éramos chicos y chicas, cada una en su momento que pedíamos y reservamos uno de los salones que teníamos, y empezamos a estudiar el movimiento desde qué iba a salir de nuestro movimiento, cómo, de dónde, ¿no? Y ese armar ese movimiento, crear, concebir el movimiento desde lo tan adentro, tan celular, puedo decirles, tan en lo íntimo de uno, donde teníamos que cerrar un poco toda esa ficción de la bailarina que vuela por el aire, sino que era volver a la célula, ¿no? A la célula, a la piel, y dejar que esa piel hablara y diera lugar como si fuera un efecto dominó al resto del cuerpo. Y así creábamos. Muy fuerte, era tan fuerte el movimiento que en el caso mío, fue muy curioso, se me abrieron mucho mis chakras. Yo empecé a tener como, podría decir, imágenes muy fuertes, conexiones. Terminé hablando con algunos mediums, con algunos psicólogos de la universidad, diciendo qué me estaba pasando, que no puede ser. Y me dijeron, claro, tenés los chakras tan abiertos, que sos tan, con tu sinestesia por la propia discapacidad, tenés esto ya de una preponderancia abierta, y con lo que significa el estudio de la danza tan en serio, y estudiando, leyendo, escribiendo, narrando, todo eso vino a venir todas esas imágenes muy fuertes en vos. La forma de que pude subsanar ese pequeño percance, por así decir, de tener tantas imágenes tan fuertes que me amedrentaban, ¿no? Porque yo empecé a sentir cosas que parecía que estaba hablando con otros mundos, era justamente serenarme, entender que tenía que volver al cuerpo, ¿no? Y de volver al cuerpo fue lo más magnífico. Volví a ese cuerpo que siguió creando, ¿no? Siguió creando, y empecé a dominar esa situación. Y curiosamente, en todas las materias que yo estudiaba en la universidad, porque todos sabemos que no se estudiaba solamente danza, son multidisciplinarios, tuvimos entonces que llevar adelante esto y empezar a nutrirme de que qué importante fue la danza, porque me hizo entender que había un mundo alrededor mío, con gente que también pasaba dificultades, ¿no? En la misma universidad me pidieron para ayudar a varios alumnos que estaban en dificultad, que tenían problemas depresivos, que tenían problemas de conducta, y eso fue tan importante porque me di cuenta que mi vocación por ayudar al otro tenía que ver mucho con la creatividad y con la danza, ¿no? Bueno, no sé si me ven, chicas, acá me están soplando que no se me fue la imagen. ¿Me escuchan, Lisa? Sí, yo te Te veo bien, vemos ¿eh? y te escuchamos bien, Karina. ¿Estoy bien con los tiempos, Lisa? Está muy bien. Si lo desean, podemos iniciar con algunas preguntas. Karina, Sí. me encantaría comenzar con una. Bueno, como todas nosotras, estamos prestando mucha atención a tu trayectoria y a tus experiencias. Y con respecto a la creatividad, ¿no? Y Sí. a las características personales o los comportamientos que uno adopta, no sé, corregime, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo que vos nombraste audacia, perseverancia, foco, por ejemplo, estar muy metido en un tema puntual, ¿no? Cuando decías de tu danza, de que se te abrieron mucho los chakras, Sí. que todo eso motiva los eventos de creatividad, potencia, digamos. ¿Es así? Sí, sí, es así, es así.
Es así, y como les decía, de pronto algo que cuando estoy bailando, pienso en algo que no tenía un problema en el trabajo y no podía resolverlo, me ayuda muchísimo a encontrarle la vuelta, por así decirlo, ¿no? Cuando hago un simple encuentro social, que de pronto se me ocurre algo distinto para darle un toque distinto, un problema familiar, todo se va desdoblando en esa creatividad, ¿no? Lo dijiste muy bien, Liz. Muy bien. Karina, tenemos otra pregunta. A ver, para aquellos que fueron llegando un poquito más tarde, estoy recibiendo las preguntas por chat y luego cada uno, yo los voy nombrando y cada una se tiene que activar su micrófono para hacer la pregunta. Tenemos una primera pregunta de Alicia. Alicia. Estoy, chicas, estoy presentable hoy, pero me pongo igual el video porque así las veo y me ven. Karina, soy Alicia. Hola. ¿Cómo estás? Hermosa estoy, pero emocionada por tu relato, muy fuerte. Te quiero hacer una pregunta. Ale. Cuando decías que bailabas tu coreografía propia con tanta entrega y sentías que se abrían los chakras y que las imágenes te interpelaban, era como en una meditación dinámica donde vos te conectabas con, a lo mejor, energías de dimensiones distintas o te abrías a percepciones que normalmente cuando no estamos en estado meditativo no tenemos llegada. ¿Eso sentías? Sí, Alicia, te quiero agradecer que yo no toqué el punto porque preferiría que justamente, si fuera el caso, vos lo tocaste, te agradezco, es realmente eso. Cuando yo hablé con estos expertos en mediums y psicólogos, parapsicólogos, es tal cual. Yo llegué a niveles tan profundos de la meditación que llegué a hablar con esos mundos, a encontrarme con esos mundos, por eso me asusté, claro, porque imagínense, no era la idea llegar a ellos, sino que de pronto de alguna forma los invité y se acercaron y fue muy lindo porque me di cuenta que todos tenemos ese poder y que solamente se trata de poder entrenarnos, entenderlos, ¿no? Y cuando los entendemos disfrutamos mucho de esas sinergias y de ese intercambio. Es tal cual lo que decís. Bien, muchas gracias, porque no todos estamos preparados para percibir todas las realidades. Algunas personas tienen la sensibilidad más desarrollada que otras en determinadas circunstancias, y eso es lo que te pasó. ¡Qué maravilla! Sí, sí, Qué maravilla. exacto. Muchas gracias. De nada. Gracias, Alicia. Karina, tenemos otra pregunta que no identifico el nombre de la persona, pero bueno, es Moto, es un Motorola G, un Moto G, que desea saber tu relación con tu perra guía. Ah, bueno, mi relación con mi perra guía fue algo también de corriente de un poco el sueño americano, ¿no? Uno diría entre comillas, ¿no? Cuando uno va a Estados Unidos y uno ve tantas cosas y la oportunidad se dan en un mundo que nos da tantas posibilidades, yo un poco ingenuamente me preguntó, tenemos un inspector de área, ¿no? O sea, por estado. Y mi inspector era en caso de una mujer, muy canchera, muy piola, y me dijo, ¿qué te gustaría? Estás cerrando tan bien la carrera, te estás recibiendo con honores, ¿qué más te podemos ofrecer? Y yo, ¿cómo ofrecerle? Digo, ya con los estudios de estar hecho acá, ¿cuánta gente que no puede llegar a estos estudios, que no tiene esta oportunidad, y que lo pude superar con tantas dificultades que también he vencido, que no fue fácil? Bueno, pensemos en un perro guía. Yo pensando que nada, que era mucho menos complejo en lo que me metía. Literalmente fue otra postulación, les comento. Me tuve que preparar porque fueron hechos varios testeos. No sé si ustedes saben, no cualquiera puede hacer un entrenamiento con perro guía. Los entrenamientos se hacen después de una decantación muy fuerte, un filtro muy fuerte de jurados. Hay varias escuelas por el país. Yo me he postulado en principio para ser entrenada en el campus donde yo vivía, y después dio la oportunidad que había en otras provincias, y justo elegí nada menos que era Columbus, Ohio, que es un lugar donde ustedes se imaginan, con todo respeto, que no vas a ir por turismo per se. Es un lugar donde me iba a ser muy difícil volver, que no fueran circunstancias de entrenamiento, ¿no? Y dije, ¿por qué no voy a conocer esta parte de este gran país que es Estados Unidos, irme hasta allí?
Y me aceptaron y fui para allí, fueron casi 2 meses de entrenamiento fuertísimo, ya en el último eslabón de entrenamiento, que es con la perra, que yo había elegido una ovejera, hembra. ¿Por qué les explico hacer ovejera y no un labrador? Se pueden preguntar, porque tiene cara de perro con respeto. Yo decía, los perros no están entrenados para defender a nadie, pero el porte y la forma que esos perros se dinamizan y se desplazan genera mucho respeto a un posible, digamos, acosador o contrincante. De hecho, tuve una experiencia, lastimosamente ya en Argentina, con alguien, y mi perra, digamos, que estuvo al frente y evitó que pasara algo a mayores, ¿no? Así que fue una experiencia maravillosa porque, repito, fue hecha por un grupo de gente muy experta, son muchos entrenadores que preparan los perros primero antes que llegan a mis manos, y después me evalúan en esos casi 2 meses de entrenamiento, que estoy solamente en ese lugar, que parece un hotel de 5 estrellas, muy preparado, muy acogedor, pero que me están siempre midiendo y viendo si yo en algún momento también puedo tener una reacción negativa con el perro. Puede ser que yo también sea una persona que no me controle, que es una persona difícil de respetar las consignas, y felizmente yo nunca había tenido ni siquiera un perro, así que para mí fue toda una experiencia maravillosa en relación con un perro lazarillo, que son perros realmente, ahí me di cuenta el trabajo está por detrás y qué nobles que son, ¿no? Lastimosamente me preguntan qué pasó con el perro. Cuando llegó a Argentina, hubo un tema con el traslado, se atrasó mucho el traslado, hubo paro del transporte de que llevaba el perro, y con esa huelga llegó acá con mucho delay, y acá nuestra sociedad en aquel momento no estaba preparada para afrontar perros guía, y vivía yo en una zona muy urbana, donde de pronto no veían que era un arnés lo que yo agarraba a la perra, y me discutían que yo estaba yendo en contra de los derechos del animal. Bueno, ni les digo nada, terminé donando mi perra, eso sí, con mucha alegría, a mis veterinarios que vivían en un lugar con mucha aire libre y mucha capacidad para correr a la perra, y creo que es una buena acción también con la perra. Bueno, gracias, Karina. Tenemos una pregunta de Sofía. Sofía, ¿la querés hacer? Activa tu micrófono, Sofía. En el panel de abajo, Sofía, a ver. Sí, ya está. Ahí está, muy bien. Ya está. Hola. Sí, hola Cari, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Te quería hacer una pregunta respecto a la danza. Yo en algún momento estudié el contact dance, que Sí. bueno, viene de Estados Unidos, y porque me interesaba mucho a nivel de la situación del cuerpo en el espacio respecto al arte y a la improvisación escénica. Y tuve una experiencia que en una de las sesiones, digamos, de las clases, nos hicieron hacer con los ojos cerrados. Fue un momento muy fuerte en el sentido que realmente tuve la sensación de perder totalmente la noción del espacio. Que después se recuperó porque el contact dance es una improvisación, es una técnica de danza en el cual el contacto físico con el otro es el punto de partida de la exploración del movimiento, ¿no? A través de la improvisación. Sí. Entonces, no sé si dentro de tu formación, bueno, tuviste esas experiencias, ¿no? Del contact dance con el otro, porque me pareció que era algo muy interesante como experiencia sensorial. Sí, muy bien recordado, Sofía. De hecho, mi orientadora de la carrera era una de las, digamos que, fundadoras del movimiento de Contact Improvisation, había editado, de hecho, la revista Contact Improvisation, y ella hacía un trabajo, como decís vos, muy fuerte. Al principio también, les debo decir, incluso para mí era bastante fuerte, porque no siempre uno está preparado a sentir el cuerpo del otro, y ese movimiento, y eso de pronto, muchas veces bailamos sin música, que es aún más fuerte, para dejar el movimiento que sea realmente el protagonista de toda la escena,
y después cuando invitamos al departamento de música para tocar en vivo, era más fuerte también, porque teníamos de pronto los músicos que improvisaban también sobre nosotras, ¿no? En el sentido de que no había nada pautado previamente y se inspiraban sobre lo que veían de nuestros movimientos. Era muy fuerte, muy increíble. Así que también para mí era como mixed feelings, ¿no? Era cada desafío de cada sesión, era una entrega que terminamos todos exhaustos, porque por un lado contentos, pero por otro lado, incluso en mi caso, era el desafío que tenía que lidiar con toda esa parte del espacio, del no ver, de los que se allegaban y no allegaban, del tener que moverme, el tener que ser plena en lo que estaba haciendo, porque había que hacer una entrega total del movimiento, ¿no? Entonces era realmente, como decís, una experiencia muy fuerte, pero que me ayudó mucho a comprender la totalidad del movimiento, eso sin lugar a dudas. Sí, porque uno a veces tenía la sensación de estar como en apesantor, como que no sentir más dónde está la tierra, ¿no? De estar en un, por lo menos para mí, ¿no? Con esa experiencia de hacerlo los ojos cerrados, como que perdés totalmente la noción del peso del cuerpo y entonces tu movimiento se libera totalmente a la pura expresión en realidad. Claro, es una cosa que yo tuve que aprender justamente a darle más formatos dentro de un marco coherente, ¿no? Porque si no sería, como decís, solamente la pura expresión, ¿no? Había que entender que si había un hilo conductor de lo que se quería plantear en ese momento, o si había una pauta específica, teníamos que seguirlo también, no podemos literalmente volarnos, ¿no? Y en mi caso era un doble desafío, porque tenía que justamente las referencias escénicas eran muy diferentes para mí, yo no tenía referencias escénicas, yo tenía que crear las propias, claro. Y acá está en esto de lo que fue la inventiva un poco mía a lo largo de los años, de cómo poder ubicarme en el espacio, siendo plena, siguiendo lo que quiero seguir, si es una estructura de coreografía, o si es una estructura de improvisación dentro de un marco coherente, ¿no? O sea, siguiendo los elementos propios de la danza, sin perder mi propia esencia, porque también uno por querer seguir todas esas consignas, termina siendo un movimiento más, entre comillas, más debilitado, ¿no? Eso era un gran desafío para mí, es cierto. Bueno, te felicito, la verdad. Bravo. Muy bien. Susan, tenías una pregunta vos también. Sí, Karina, yo te quería preguntar que, bueno, entiendo tu gran necesidad de expresarte a través del cuerpo, a través del movimiento, y internalizando la música, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos los que nos gusta bailar, y que es como una necesidad imperiosa del cuerpo, ¿no? Y que es muy liberadora, y que uno encuentra un enorme placer en eso. Pero te quería preguntar también por algo que vos estuviste contando, de que fuiste a ayudar a gente a través de la danza, y yo en algún momento tomé contacto con una psicóloga que hacía danza terapia, y me pareció increíble la experiencia también. ¿Vos has pensado en hacerlo? ¿Has pensado en ayudar a otras personas con discapacidad a través de la danza? Sí, te cuento que 2 puntos que tocaste importantes, Susan, gracias por tu pregunta que es muy amplia y muy interesante. De hecho, toqué los 2 campos. Me puse en contacto acá en Argentina ya en los últimos años con la doctora Diana Fishman, que es nuestra gran precursora de danza terapia, una mujer pionera de danza terapia en Argentina, que con mucho orgullo lleva danza terapia, ¿no? En Argentina. Hice varios workshops con ella, varios talleres, y pensando si era mi camino la danza terapia en un momento, me di cuenta que volví más a la danza per se, a la creación de la creación, ¿no? Pero me di cuenta que en esto de ayudar, ¿no? Podía venir bajo otras denominaciones, que ahí está donde confluye el tema de la creatividad otra vez, porque me di cuenta que mi discapacidad, que tiene este gran componente, que tiene que ver esto de la comunicación, del hablar, del expresar, y más con la danza que me hizo desarrollar aún más todo eso, me di cuenta que tiene una necesidad imperiosa de poder ayudar a otras discapacidades, no necesariamente solamente la mía siempre va a haber gente que pueda acercarse, y si yo veo que está necesitando de una mano, o me pregunta de cursos, o de cosas en el exterior, siempre va a haber, ¿no? Pero me di cuenta que de pronto me interesan mucho otras discapacidades que tienen que ver con justamente la dificultad en la comunicación.
Estoy en contacto con Alexia Ratazzi para pensar juntas una forma de acercar las dos discapacidades, de qué manera puedo ayudar a personas de la condición autista a ser ayudadas desde una perspectiva donde yo, como sin ver, como les conté, tuve que literalmente salir a expresarme, porque era la forma que yo vencía las barreras en mi vida. Quizá podría ayudar a la condición autista también con mi aspecto comunicacional. Estamos en ese camino con ella y creo que estamos bien. Vamos a hacer algo juntas en algún momento seguramente. Genial, gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta de Gabriela Fernández Barbosa. Gaby. Mutear, ahí. Bien. Hola, Cari. Bueno, primero, ¿Qué tal, Gaby? un placer verte, escucharte, conmovedor todo lo que contás, tu recorrido de vida me tuve que contener, que se me fuera a correr una lagrimita o algo así, porque sinceramente te veo poderosa, nos transmitís, yo creo que todas quisiéramos en algún punto no ver para ser tan poderosas y sentir tantas cosas como las que has en algún momento sentido. Por lo menos en lo que a mí respecta. Yo les cuento dos cositas. Una, yo hice los 4 años de teatro con Agustina Leso, y me descubrí al principio, empecé a hacer esto hace rato, en realidad antes de Agustina hacía otras cosas también de talleres de teatro, pero que estaba dura como una tortuga, es decir, en el mundo real me movía como una persona adulta potable, y sin embargo estaba en mis cursos de teatro totalmente amordazada por el personaje que uno va desarrollando como adulta que tiene que interactuar, o sea, en poco contacto con las sensaciones, como decías vos, a nivel célula. Y me interesa mucho esto porque en realidad después, con el correr del tiempo también me puse a pintar, y hay un pasaje que es increíble, que uno no puede, y que vos lo expresás muy bien, decir cuándo es, pero hay un clic en donde uno empieza a confiar en el poder creativo propio, y sale la beta propia, justamente, ¿no? La beta en donde uno deja de seguir consignas, y aparece esa fuerza que es lo que vos comentás, ¿no? Sí. ¿De dónde se sale, de dónde parte esa energía creativa? Y para eso ahí, yo creía que, bueno, Lisa dijo esas palabras, ¿no? Audacia, foco, y yo digo confianza, la confianza También. sí mismo, que es todo lo que yo creo que las mujeres necesitamos en este momento. Somos una fuente creativa enorme, pero tenemos que basar en todo ese impulso en la autoconfianza, desarrollarla para que sea espectacular, para que explote, ¿no? Muy cierto, Gaby, muy cierto, muchas gracias, es así, es así, la confianza es todo. Bueno, así. y te cuento algo muy chiquitito que engancho con Sofi, que es cuando a mis hijos les hice tapar los ojos para que se prepararan el Nesquik sin mirar. Y entonces se conocen la casa de memoria, fueron, buscaron la tacita, que no era la de cerámica, sino la de plástico, fueron a la tapa, y después de estar 15 minutos nada más con las vendas, y se las sacaron, me dijeron: ¡ay, nos sentimos poderosos! Todo lo vemos en 3D. A sentir que la tapa de la lata del Nesquik era con bordecitos, y nunca me di cuenta que me sabía de memoria los pasos a la mesa. Quiere decir que, bueno, justamente, hacer confianza en todos los sentidos, si uno prestara más atención, somos una sociedad tan visual, ahora más con las pantallas, pero si realmente prestáramos atención a los demás sentidos, al olfato, yo que vengo de 10 años de perfumería fina, te puedo asegurar, ¿no? Decíamos, no, todos tenemos la capacidad de ser narices, lo que pasa es que desde chiquitos nadie nos dijo: huelan, esto es una violeta, este es el costado amaderado de no sé qué. Gracias que la rosa. Si todos prestáramos atención a todos los sentidos,
dejar un poquitito de costado el visual para ampliar esa percepción. Seríamos seres realmente muy poderosos. Cierto, Bueno, estoy de gracias, acuerdo. Gabriela. Sí, No, gracias a vos, Cari, que nos inspirás a hablar tanto. Gracias, Gaby. bueno, estamos llegando a las 6. Si no hay Muy bien. ninguna otra pregunta, eh, podemos dejar el lugar para una pregunta más y si no, aquí cerramos. ¿Hay una pregunta más? Lo que hay son muy lindos mensajes para Cari, que le vamos a hacer llegar después, que todas te están saludando y diciéndote cosas porque les gustó mucho todo lo que conversaste. Así que, bueno, eso te lo vamos a hacer llegar después. Gracias, chicas. Y si puedo hacer una cosita más, sé como vieron 2 filminas, pero me pareció que esta discusión fue tan más rica, quería solamente tomar la última, por favor, Susan, que es esa de la figura del árbol que les hice observar al principio. Sí, aquí Bueno, la estamos poniendo. esa figura, Liz, Susan y chicas, quería decirles que lo que ustedes hablaron, cada uno de ustedes que se la veía tan emocionadas, y les agradezco este momento, repito, es lo que todos ustedes hablaron y yo lo fui diciendo. Fíjense que es un árbol que brota de la roca, es un árbol en la provincia de Salta, que parece que emerge de la roca, ¿no? Y creo que es un simbolismo, para mí me da mucha fuerza cada vez que lo veo, porque está pleno, está parado, es fuerte, está ahí, parece inmóvil, pero no es, porque está pleno de vida, porque nace la roca y se recrea en sí mismo, y es nuestro, ¿no? Y quien quitó esa fotografía es un fotógrafo francés, así que tenemos ahí la fusión de nuestros Marianne también, ¿no? Quería terminar con esa imagen para ustedes, que es para mí muy importante este simbolismo de ese árbol.